recomendable que la investigue. No sé si aparece. Aquí parece que la escritora Lucía Baquedano, pero se llama la obra Un fantasma para Águeda. Es muy buena. Así que la voy a utilizar para tapar esto. Mira, además que estoy viendo una buena lectura, me permite tapar esto. Vamos a reutilizar esa hoja. Hay que reutilizar. Leyes, propiedades de los límites. Aquí estamos viendo. Vimos como unas 7 u 8, no recuerdo. La suma y la resta vamos a explicarla a modo breve. La de la radicación, la de potencias, vamos a dejarla al final porque se hace largo. Aquí vamos rapidito, ya sabemos. Estamos en cálculo porque sabemos un poquito. Propiedades. Hay una propiedad, bueno, la de la suma. Hay un vídeo o dos anteriormente que explica esto más detallado, no hay que explicarlo. Cuando x tiende a, mira, aquí, cuando x tiende a de una función, no voy a poner la función. Sí, vamos a poner la función de f de x. Y ese f de x, el f de x, únicamente aquí es igual a, pues entonces el límite cuando x tiende a va a ser igual a. Es decir, que si yo tengo una función límite de x tendiendo a 2, por ejemplo, en este caso vamos a ser un número de la función x, pues entonces ese límite cuando x está tendiendo a 2 va a ser igual a 2, porque es el valor de esa función ahí. También hay otro caso cuando es una constante, es un número solo, que el límite cuando x está tendiendo a de a, pues es igual a. Es decir que si me piden calcula el límite ahora, la quieras de una x, pero se parece mucho, pero aquí es una constante. Ejemplificado entonces cuando el límite, hallar el límite cuando x está tendiendo a, por ejemplo, a 2, mira, pero en este caso de 5 es 5. En este caso no es que no se puede calcular, sino que simplemente es 5. Esto se aplica, aquí no aplica el límite. Lo que tendríamos que aclarar aquí, no se puede aplicar el límite, que la constante no cambia, por lo tanto se debe considerar como una constante, es decir, no se le puede aplicar, la constante sale igual. El límite no se le aplica aquí porque no hay forma de aplicarse, se aplica en x, pero o en la variable que esté controlando, aquí no, pues entonces ese límite sigue siendo 5. Cuando es derivada, que vamos a ver más adelante, en la derivada es 0, se hace 0, pero en los límites las constantes se dejan tal y cual. Es por esto que en las sumas, aquí ya estamos, pasamos aquí desde cuando una variable sola, de cuando es una constante, a cuando sea suma y resta, que vamos a verlo aquí. Si yo tengo el límite cuando x tiende a 2 o 3, no importa, de la función 2x más 5, sí, más 5, bueno, aquí más 5, mismo. Esto es igual a sustituir, este límite existe aquí. Ahorita vamos a ver que no van a existir o descuadrarlo. Esto sería sustituir x por su valor que es 3, al lugar donde está tendiendo ese límite. Entonces sería 2 por 3. Y aquí en lugar del 5 el límite sigue siendo x tendiendo a 3, como en este caso x tendía a 2 y era el mismo 5. El 5 no se ve afectado, sale igual, no se toca. Entonces esto va a ser igual a 2 por 3, 5 más 2 por 3, 6 más 5, 11. Ese límite no se toca. Cuando, por ejemplo, ya eso vendría siendo para una suma y resta, si eso fuera menos 5, por ejemplo, aquí el resultado en esta cajita, resultado sería 1. Si fuera la resta, suma y resta lo mismo. Entonces aquí podría ser cuando se afecta con una constante, y eso es viejo. Esto lo vimos en, por ejemplo, esto lo vimos en un vídeo anterior, un vídeo dedicado a estas propiedades que vamos a ver. Por ejemplo, lo mismo, pero aquí voy a poner do
2x, vamos a ver, más 4, por ejemplo. Esto es lo mismo que yo factorice 2 ahí, que se puede, y diga el límite de x tendiendo a 2, factorizo 2, y hago esto de x más 4, eso es una x. Esto entonces, hay una propiedad que dice que si hay un número así multiplicando, una constante se puede sacar fuera del límite. Es decir, 2 multiplicará el límite cuando x tiende a 2, de esto que está aquí, la función ahora, x más 4. Y ahora entonces se puede resolver el límite naturalmente como lo hemos resuelto aquí. Y ese 2 afectará al resultado, es decir, 2 que multiplicará al límite aplicándose aquí, cambiando 2 por x. Sería 2 más 4. Y esto sería igual a 2 más 4 son 6, algo que multiplica 6 igual a 12. Anteriormente, en el vídeo anterior, si hacíamos esta operación aquí, está aquí primero, encontrar el límite, pues tendría que dar lo mismo. El límite cuando x tiende a 2 sería 2 por 4. Ajá, muy bien, mira, que bien de rectificar. Sería entonces aquí 2 por 4. El problema está aquí que factorizamos, si factorizamos a 2x, aquí 4 también se factoriza y llega a 2. Mira, esto es un 2. Aquí vendría siendo 2 porque factorizamos 2. Y aquí vendría siendo 2. Vendría siendo 2. Entonces aquí sería 2 más 2. Serían 4. 2 por 4, 8. Vamos a poner un 0 ahí. 8. 8. Por tanto, vamos más rápido. Entonces, si resolvemos aquí, 2 por 2, 4, más 4, 8. Mira aquí, cuando llegamos al límite, encontramos que el resultado es igual a 8. Sí, la propiedad de los límites, aplicándola o sin aplicarla, tiene que dar el mismo resultado, tal como pasó aquí. No nos estaba dando el mismo resultado cuando revisamos la operación, era que la factorización estaba mal. Importante revisar. Pero me sirvió de algo que nos equivocáramos, porque tiene que dar tanto el resultado aplicando el límite como si no aplicáramos el límite. Vamos aquí ahora. Ya un fantasma parángela no nos sirve. Sí nos sirve porque tengo que seguir leyendo, pero sí ya podemos virar la hoja. Y aquí podríamos, lo que tenemos que enfrentarnos es a cuando es una multiplicación, el producto y luego la división. Por ejemplo, límite cuando x tiende a de una función f de x por otra función, por el punto ahí, por la función de x, es igual aquí al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando la misma x tiende a la misma letra de x. Ahí sí se ve todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Plantear un problema que cumpla con esta condición, lo más complicadito. Entonces lo que hay que hacer es dos paréntesis, dos pistas de variable. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 5, salir del 2 de, bueno, paréntesis, de x al cuadrado más 5 o 3x menos x al cubo, menos 2x al cuadrado. Ahí está bien. Tremendaza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar límite por separado. Entonces, esto sería límite cuando x tiende a 5, ¿no? De primer paréntesis, que sería x al cuadrado más 5, cerramos paréntesis, multiplicado con el límite cuando x está tendiendo a lo mismo del segundo paréntesis, que vendría siendo 3x menos 2x al cuadrado. Resolvemos por separado, por ahí mismo, la misma estructura, pero ahora más fácil de atacar el problema. Bien, ok, vamos a ver.
Ok, es lo mismo que yo sustituyo. Aquí no puedo factorizar, pues sí. Sustituyo x por su valor al cual está tendiendo, que es 5. Entonces, se nos da de la idea que el límite existe aquí en estas funciones. Cuando x está tendiendo a 5, va a ser igual a aquí a 5 al cuadrado más 5, bueno, y el límite de esto, ya no había ni que poner límite, ¿no? Aquí tendiendo a 5 de esta función aquí, y de hecho lo voy a cancelar, si es más propio, porque ya no había que colocar límite de 3 por la cual está tendiendo el límite 5 menos 2 por 5 al cual está tendiendo la x. Esta resuelvo sobre paréntesis y tengo aquí 5 al cuadrado más 5 es igual a 30 por 3 por 5, 15 menos 2 por 5 al cuadrado son 25, ¿no? Y esto es igual a aquí 30 por este paréntesis que me genera 15 menos 25 por 2 son 50, y ahora tengo 30 por 50 menos 15. Hay una forma de hacerlo para bailar con los signos, pero vamos derecho. Son 35, y aquí vamos a hacer una multiplicación de 30 por 30, sería 900, 9 por 5, 1050. Vamos a ver si es verdad. Serían 30 por 35, no, si creo que se ve. Esto me genera 0 aquí, ese 0, y 3 por 5, 15, ¿no? Por 5 llevo 1, y 3 por 3, 9, y una que llevo son 10. Bajo el 1, pongo el 0, 5, 0, 50, 1050, bueno, la calculadora cerebral está buena. Entonces, esto va a ser igual a 1050, es decir, que el límite de esta operación es igual a 1000, falta un 0, a 1050. Bien, hasta ahí, muy bien. Si lo habíamos resuelto ahí, también era más fácil, más corto, pero aplicando propiedades de límite más largo, además es seguro. Para ver si esto está bueno, lo sustituimos ahí mismo, tendría 5 al cuadrado, 25 más 5, 30, ya tengo ese 30, y aquí sustituyo 5 por 3 son 15, menos 50, seríamos 35 de aquí, serían 1050, está bien el ejercicio. Vayamos rapidito a la división. Bueno, el límite de una x tendiendo a de la función f de x, que ya se dijo, estamos recordando, sobre g de x es igual a que yo haga límite de x tendiendo a de f de x sobre el límite tendiendo a de g de x. Ahí está. Vamos a ver si podemos montar un ejercicio. Hay que tener en cuenta aquí porque la división no puede darse. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí. Límite cuando x tiende a 2 o a 4, para no alcanzar tanto, de la función, por ejemplo, x menos 4, problema. Aquí puedo tener x al cuadrado menos 4, diferencia de cuadrado, puedo hacer ahí. Aquí no puedo aplicar derecho las propiedades de los límites. No, claro que no. Porque si la aplico ahí, mira, x me da 0 determinado. Pues entonces aquí tengo que restringir que si esto es diferente de 0. Como al momento de evaluarlo, aquí me da 0, y es igual a 0, pues entonces no se puede. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Montar un ejercicio que sí se puede para poder aplicar las reglas del límite. ¿Cómo lo monta? Vamos a ver. Aquí el límite cuando x tiende a 2 de aplica y 2, que lo que tenía que hacer era aumentar a 16. Pero vamos aquí el mismo ejercicio. X tiende a 2. Aquí voy a hacer x entonces menos 2.
que es lo mismo, aquí es menos 2. Y arriba sí tengo x al cuadrado menos 4, diferencia de cuadrado y la regla. Mira, aquí en este caso no se puede ajustar, no se puede hacer esa división. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Ajustar esto. Decir que el límite cuando x tiende a 2 de esa diferencia de cuadrado, ya allí suma, vamos a ver, suma por diferencia. Entonces esto es x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. ¿Qué hago? Puedo cancelar y esto me queda solo x más 2. ¿Cuánto sale? 4. El límite es 4. Pero quiero algo donde yo pueda dividir. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando algo que yo pueda dividir es, por ejemplo, porque puede hacer lo mismo. Límite cuando x tiende a un número diferente de todo. Vamos a ver. Cuando x está tendiendo a 0, vamos a ver, que es bueno. Pero aquí tengo las funciones f va a ser igual a 3x menos 5. Y aquí, por ejemplo, voy a tener x al cuadrado más 2, por ejemplo. Esto al momento de yo evaluar puede ser límite aplicando la ley, ahora puede ser directo. 3x menos 5, esto cuando x tiende a 0 sobre límite cuando x está tendiendo a 0 de aquí x al cuadrado más 2. Lógicamente esto me va a dar negativo 5 medio de 5. Entonces aplicando regla aquí ahora ya si puedo aplicar límite directamente. Esto va a ser igual a 3 por 0 menos 5 sobre 0 al cuadrado más 2. Entonces de aquí vamos a hacer matarlo acá mismo. 3 por 0, 0 menos 5 es negativo 5 menos 5 sobre 0 al cuadrado 0 más 2. Esto es igual a menos 5 medio. Si quiero un resultado acabado es 2.5. Ahí es. Aquí están todas las propiedades, las leyes de los límites. Hasta aquí vamos a dejar. Más adelante vamos a trabajar con las potencias. Bye bye. Suscribimos y dejar un buen like. Compartir el canal para que la comunidad crezca y así hacen entender que esto es útil.